Primero, buenas tardes a todos y a todas. Primero presentarme, mi nombre es Cecilia Nieto, yo estoy a cargo de la coordinación de la Usina Social. Y bueno, y junto a Mariana, la Fundación Usina empezamos a planificar este encuentro, este ciclo que denominamos Zona en Deconstrucción, que hoy es nuestro tercer encuentro en donde nos juntamos a pensar y a intercambiar y a generar diálogos en base a cómo pensar las ciudades en clave de género. Nuestro primer encuentro se concentró más vinculado a cuestiones de planificación se desarrolló conceptualmente la problemática y bueno, y tuvimos el honor de tener a Ana Falú dentro de nuestras panelistas. El segundo encuentro se concentró más en cuestiones más vinculadas a experiencias concretas, tanto en Rosario como en Bogotá, de una planificación concreta, estratégica de la ciudad en Bogotá y al plan de movilidad en Rosario, o sea, aquí también estuvimos indagando sobre eso, y esta vez nos toca seguridad ciudadana. Decirles que de la Usina Social es una fundación que justamente lo que hacemos es impulsar este tipo de diálogos, este tipo de espacios en donde promovemos que colectivamente pensemos y podamos a través de ideas transformar y pensar en una sociedad más justa. Por supuesto que dentro de la ciudad también y dentro de Lucina, en la ciudad tenemos un montón de actividades culturales, artísticas y demás, pero bueno, hoy no, estamos y nos concentramos en este espacio del cual estamos muy contentos y contentas. Dicho esto, no sé si está Leonela por ahí, a quien me gustaría darle la Sí, sí. palabra antes de iniciar. Leonela es diputada provincial de nuestra provincia y ha trabajado, Leonela Catalini ha trabajado cuestiones de seguridad en su ámbito y nos parecía interesante que pueda saludarnos y darnos unas palabras antes de que presente yo a Mariana y luego a las dos grandes panelistas que tenemos hoy, Diana y Liliana, que desde ya les agradezco muchísimo sumarse a este ciclo. ¿Eh? Así que Bueno, si se escucha, Lío, ¿me escuchan? perfecto. Bien. Bueno, hola a todas, ¿cómo les va? Hablando de ciudades en construcción o de construcción, me agarró un caos de tránsito, así que estoy arriba del auto y también viene a esto que me parece que se está debatiendo desde hace un tiempo en este ciclo, que creo que está buenísimo y que desde Usina Social me parece que ayuda a pensar en un momento muy difícil, digo, del imaginario social, ayuda a pensar cómo construimos ciudades diferentes, cómo construimos ciudades que tengan una mirada puesta fundamentalmente en los sectores más vulnerables y por ende en las mujeres también, y cómo hacemos ciudades más seguras, que entiendo que este es el tópico de hoy, que me parece súper interesante en este momento, sobre todo teniendo en cuenta que hay una agenda mediática nacional que va en contra de los temas de género, que pareciera decir que todo lo que tiene que ver con género, con las mujeres, con los derechos adquiridos está mal, que se cuestiona permanentemente lo que hemos logrado durante mucho tiempo y que por ende no piensa en ninguna política que resguarde a las mujeres ni que piensa cómo las mujeres nos sentimos más seguras en cada uno de los lugares que habitamos. Así que me parece muy interesante este recorrido que se está haciendo desde Usina y con este ciclo que está liderado por Mariana, que le agradezco especialmente. Y bueno, ojalá que esto tenga una continuidad y que sea muy enriquecedor, así que nada, que tengan una gran jornada y bueno, seguramente vamos a estar atentas a esperar qué pasa luego de esto y las conclusiones. Así que eso, y gracias, Ceci, de nuevo. Bueno, muchas gracias, Leonela. Bueno, la verdad es que la verdad que sí, como dice de Lucina, estamos todo el tiempo y hablábamos con las panelistas de importante de sostener estos diálogos, de impulsarlo y de generar esta resistencia, como bien decíamos. Bueno, yo quisiera, muchos ya la conocen, pero la voy a presentar de vuelta como corresponde, a quien coordina este espacio, que es Mariana Carvajal, que es periodista, especialista en temas de género y es escritora. Es autora de varios libros, entre ellos Yo no te creo hermana, Maltratadas, Violencia de género en las relaciones de pareja, El aborto en debate, y su último libro, que tuvimos el honor de que fue presentado el viernes pasado en la Usina Social acá en Rosario, Encendidas,
que la verdad es que nos pone sobre la mesa un tema también muy interesante vinculado y que nos atraviesa a todas vinculada a la menopausia. Así que, dicho esto, Mariana, dejo en tus manos el panel y nuevamente agradezco a las panelistas y a todos los que están conectados hoy para trabajar y para discutir este tema que es tan importante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Ceci, gracias, Leonela. Siempre para mí es un gran placer formar parte de este ciclo, que lo que nos pasa pareciera que la realidad que está a nuestro alrededor nos impone unas urgencias que no nos permiten abordar muchas veces temas que son importantes, pero que podríamos pensar que son de fondo, ¿no? Pero que tienen que ver con la vida cotidiana y también con las urgencias. Lo que pasa es que a veces está la vorágine en la que vivimos y es increíble esta Argentina, el ritmo que nos impone en estos tiempos, ¿no? Entonces, me parece por eso tan importante este ciclo, sobre todo sumar voces tan diversas, y la idea es que luego tengamos una publicación que nos permita llevar a la práctica todos estos saberes que estamos compartiendo. Lamentablemente, a último momento, hoy Marcia Echenique nos avisó que estaba anunciada en el programa, en el panel de hoy. Nos avisó que por cuestiones personales, familiares, no iba a poder sumarse, así que le mandamos un beso grande y esperamos tenerla en el próximo encuentro, que como siempre son el último martes de cada mes. Y en esta oportunidad, como bien decían al principio Ceci y Leonel, es el tema de la seguridad, ¿no? Cómo pensar ciudades seguras, cómo crear espacios urbanos que promuevan la seguridad y a la vez el bienestar de mujeres y diversidades. ¿Cuáles son los ejes? ¿Qué es lo que hay que mirar a la hora de planificar las ciudades? Y nos acompañan en esta oportunidad Diana Lan, que es doctora en geografía, que es feminista, profesora titular de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, es de Tandil, y me gusta mucho haber sumado a Diana a este panel porque es la mirada de la geografía feminista, que tal vez sabemos poco, ¿no? ¿Qué es lo que viene a aportar? ¿Qué es lo que nos viene a decir la geografía desde una perspectiva feminista? Y Liliana Rainero, que es arquitecta, que fue docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba y también fue coordinadora del programa de género de la Universidad Nacional de Córdoba. Tenemos una tandilense, se dice así, no sé si está bien dicho el gentilicio, bueno, una geógrafa de Tandil y una arquitecta de Córdoba. Así que bienvenidas a las dos. Y para arrancar, la idea es que les voy a ir haciendo preguntas que se tomen entre 4 o 5 minutos para contestar, un poquito más, ya que ahora somos dos en lugar de 3 panelistas, así que van a tener esa posibilidad de extenderse. Pero arrancaría con una pregunta para ambas. ¿Cómo se involucraron con esta temática, con mirar las ciudades desde una perspectiva feminista? Si querés empezar, Diana. Bueno, en realidad lo que siempre digo y que explica cómo llegué a esto es que vivo con 4 hombres. Entonces eso ya lo explica. Pero a su vez, cómo llego al tema de la ciudad y a las violencias y demás, tiene que ver con las amenazas que vivimos a diario y con situaciones que puntualmente vivimos, pero que también tiene que ver con la vida académica y la gran lucha que tenemos dentro de la academia y sobre todo de la geografía. O sea, mi disciplina es una disciplina de corte masculino en cuanto a los niveles de poder, como también creo que la arquitectura, ¿no? Pero bueno, un poco esta fue la forma en que fui llegando. Yo trabajaba sobre temas de industria, para que sepan, eh, y una gran amiga que se llama Mónica Colombara me reclutó un día y me dijo, vos tenés que formar parte del Partido Feminista. Y bueno, acá estoy. O sea que no sé si No eso te contesté explica. antes porque llegué en mi casa, acá me acabo de conectar el uso, entonces, No sé Ahí si hay alguien que tiene el micrófono, Mariana, por ahí si la podemos silenciar porque se está acoplando tu voz, por favor, o no sé quién, por ahí sé si vos podés silenciar a todas. Listo, ya está silenciada.
Bueno, un poco esto, ¿no? Que trabajando dentro de la geografía y habiendo empezado sobre temas de industria, un día me di cuenta cuáles eran las opresiones y los sometimientos a las que estábamos siendo sujetas las mujeres y ni hablar las disidencias, ¿no? Entonces, bueno, así es que de a poco fui llegando. Después, si quieren, cuento alguna cosita más. Bien, y Liliana, en tu caso, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Estás muteada. Aquí estamos. Sí, sí, un gusto compartir con ustedes. Comparto esto de que es un espacio de resistencia y agradecerles muchísimo estos intercambios y estos debates, más en este momento de país. Respecto a cómo llegué yo a la temática, yo llegué a la temática por la academia, digamos, porque estaba en ese momento, principios de los 90, creo, haciendo un trabajo de investigación para CONICET que era el impacto de los planes masivos de vivienda en los centros urbanos. Entonces, bueno, mi preocupación era urbanística, cómo las ciudades se extendían, dónde estaban localizados, qué implicaba para la vida de determinados sectores sociales que los trasladaban de áreas centrales, lugares cercanos a los lugares de trabajo, de la vida, etcétera, y los llevaban a la periferia. Y ahí vi por primera vez que el impacto era diferencial, no era lo mismo la vida de las mujeres o para las mujeres que para los hombres, lo que significaba esta cuestión que por la división sexual del trabajo son las mujeres las que dependen fundamentalmente de los servicios urbanos. Entonces ahí comencé, junto bueno, una cercanía a un grupo de amigas, colegas, pero que venían de otras procedencias, filósofa, la misma Ana Falú, que se creó la ONG SIGSA en ese momento, y a partir de ahí comenzamos a hacer trabajos que estaban atravesados, digamos, por la cuestión del hábitat, del urbanismo y el género, e integrar lo que es la Red Mujer y Hábitat de América Latina, que fundamentalmente el foco de su trabajo es el hábitat, las ciudades, la perspectiva de género, que fue incorporando a lo largo del tiempo, otras temáticas como la violencia de género vinculada al territorio, etc. Más o menos la síntesis. Gracias, Liliana. Y mencionando esto, que decís las violencias ligadas contra las mujeres ligadas al territorio? Por ahí arrancaría por ahí. ¿Cuáles son esas violencias contra las mujeres en las ciudades, en los espacios públicos particularmente, en que las afecta en su cotidianeidad? Si querés, Sí, yo creo. Liliana, tomar la posta. Perfecto, sí. Yo creo de que pensar o abordar la violencia urbana o la seguridad e inseguridad en las ciudades desde una perspectiva de género y feminista implica reconocer que hay que diferenciar la inseguridad social colectiva de aquellas violencias específicas que son propias de las mujeres o que se ejercen contra ellas por el solo hecho de ser mujeres. Ya sabemos que es una violencia que tiene una base estructural en una relación desigual de poder, en sociedades patriarcales y que se manifiesta en otras desigualdades, que son el menor acceso a recursos sociales, económicos, culturales, políticos, y donde la violencia física, sexual, hasta el femicidio, son expresiones extremas de esa violencia estructural, pero que hay otras violencias que están más naturalizadas y hay como cierta dificultad para ser reconocidas, y sobre todo en contextos de alta conflictividad social y política, esa violencia, tanto para las mujeres como para las diversidades sexuales, se invisibiliza aún más.
y es una modalidad recientemente reconocida que, en las legislaciones sobre todo, que es el acoso callejero, que, como bien dice la Convención de Belén do Pará, con estatus constitucional en nuestro país, y la propia legislación para prevenir, atender la violencia hacia las mujeres en Argentina, sucede tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y es ejercida por conocidos o desconocidos. Perú fue el primer país que legisló en el año 2015 el acoso callejero, y en nuestro caso en Argentina fue en el 2019. Ahora, ¿dónde sufren acoso sexual las mujeres? En parques de la ciudad, en plazas del barrio, en calles, en mercados públicos, en los campus universitarios, en gimnasios, en bares, en paradas del transporte, en el propio transporte público, o sea, el contacto físico no consentido, la violencia verbal en la calle, con comentarios sexuales, y no solo contra las mujeres, como decimos siempre, sino también las violencias homofóbicas, transfóbicas. Y respecto al impacto, como dice una antropóloga española, Teresa del Valle, dice, es distinto pensar el miedo como una experiencia social amplia y pensarlo desde las mujeres, porque el temor o el plus de temor de las mujeres es la agresión sexual, es no la agresión a su territorio íntimo, que es el propio cuerpo. Y en ese sentido, las consecuencias que tiene, porque inclusive en el programa regional Ciudades Seguras, que después mencionaremos, distinguíamos los datos objetivos de violencia de la percepción de inseguridad, porque el impacto es el mismo. O sea, lo que le sucede a una mujer puede sucederle a cualquiera, y una lo siente e internaliza ese temor. Y las consecuencias tienen un impacto mental y emocional en quienes lo experimentan. Y, por ejemplo, en el caso de Rosario y en otras ciudades de América Latina, donde habíamos hecho un estudio específico sobre el uso del espacio público para elaborar indicadores urbanos de género, lo primero que salía era, hombres y mujeres sentían o percibían la inseguridad en la ciudad, pero eran las mujeres las que fundamentalmente cambiaban sus rutinas. Y en casos extremos, ¿no?, de mujeres de sectores populares, dejaban de escolarizarse aquellas que se alfabetizaban en horarios nocturnos, dejaban de salir de noche, o sea, hay muchísimos estudios en distintas ciudades, países, etcétera, desde Londres hasta Perú, donde la respuesta es la misma: dejar de salir de noche, buscar estrategias de evitar circular por determinados lugares, hasta vestirse de cierta forma, porque está internalizada la culpabilización a las mujeres por ser acosadas en la calle, etc. En síntesis, esto implica un impacto, una pérdida de libertad, de autonomía, de posibilidad de mejores oportunidades laborales, mujeres que dejaban de trabajar porque salir temprano desde su casa y atravesar sitios eriazos, sin mantenimiento, etcétera, sin un buen transporte público, etcétera, implicaba llegar tarde a sus trabajos, a sus empleos domésticos, donde otra mujer dependía de su llegada en el acuerdo del cuidado, etc. Entonces creo que fundamentalmente es una pérdida de ejercicio de la ciudadanía, lo sintetizaría. Qué interesante esta descripción que haces, porque imagino que quienes están del otro lado también, sobre todo todas las mujeres, empezaron a pensar todas esas situaciones de inseguridad que las ha atravesado a lo largo de nuestra propia historia, ¿no? Yo me empecé a memorizar cuando volvía del club de noche y tenía que pasar por un túnel debajo de la estación de Banfield en el sur del conurbano,
y venía con el palo de hockey y eso era lo que me daba seguridad, ¿no? Esa sensación de, bueno, por lo menos nunca lo tuve que usar, pero ya la sola presencia masculina en un túnel oscuro te transmite una inseguridad, ¿no? Yo ahora estoy grande, no ando por esos Sí. túneles, pero entiendo que hay incluso una diferencial en esa sensación de inseguridad hacia la población más jóvenes, hacia las chicas, ¿no? Esta cuestión de la Absolutamente. En Rosario temían esas eran las respuestas, temían ser secuestradas en la parada del ómnibus, por ejemplo, esperando el ómnibus. O sea, hubo toda una etapa en la cual eso era un temor bien concreto. Entonces, salir acompañadas, hacer coincidir horarios para que alguien te espere. Y bueno, Diana seguro que lo complementará mejor, pero hay viejos estudios donde hablan de que las mujeres en los parques o etcétera se mueven en la periferia y no atraviesan el mismo, porque está Claro. cooptado, digamos, por varones y ya es una presencia, ¿no es cierto?, que impide o de alguna manera expulsa la posibilidad de transitar por esos lugares. O sea, hay un miedo instalado, naturalizado, que no es consciente a veces una misma de todos esos mecanismos, ¿no es cierto? Bueno, que en última instancia es una transgresión a una misma, ¿no? El Totalmente. aislamiento, encerrarse. Sí, y ahora le voy a dar la palabra a Diana para que haga su aporte, pero pensaba hace, creo que fue 1 o 2 años, me hice la pregunta si había bajado el tema del acoso callejero a raíz de ponerlo en palabras, que esto fue muy en Argentina impulsado mucho por campañas de jóvenes, de chicas, recuerdo una muy grande en carteles en ese momento, las redes sociales no eran tan poderosas como ahora, año creo que 2017, porque coincidía como cuando el expresidente Macri dijo algo así como a todas les gusta que le digan qué lindo culo que tenés, una cosa así, Claro. una frase de ese tipo. Y entonces me pregunté, bueno, en la ciudad de Buenos Aires es una contravención, se incorporó el acoso callejero a la ley 26485, como bien recordabas, Liliana, como otra de las modalidades. Y hablé con algunas jóvenes porque todas tenemos la experiencia del medio de transporte, que te están apoyando, que no sabes si es que está todo muy apretado, realmente te están apoyando, algunas incluso experiencias mucho más desagradables, hasta de que te han eyaculado encima, ¿no? Esto en un medio público de transporte, Oh, cosas que uno terrible. dice, es imposible, pero sí ocurren. Eh, y me decían algunas jóvenes que, claro, con el tema de las redes, que los feminismos quizás lo que permitieron en estos últimos años fue algo así como esta cosa de la solidaridad en la parada del colectivo, Sí, ¿no? Que la mirada, aunque sean dos mujeres, dos jóvenes, dos chicas que no se conocen, pero el mirarse, saber que no están solas, ¿no? Está como de que nos estamos acompañando en este lugar que nos da cierto temor, ciertos códigos de compartir en redes sociales, por ejemplo, bueno, no vayas por tal lado porque o es oscuro o andan alguien que acosa, sacar fotos, incluso algunas campañas de ONGs que impulsaban esta cuestión de sacarle foto al acosador callejero y subirlo a sí, alguna red como forma de reacción y de defensa, ¿no? Pero que ocurren, siguen ocurriendo, quizás de otras formas, no como nosotras que teníamos el temor del sátiro, ¿no? Del claro, claro. exhibicionista, que ocurría en otras épocas. Pero bueno, mira todo lo que me movilizaste, que creo que a todas nos debe haber pasado un poco, porque ese temor de la calle oscura o del hombre o del varón que se te acerque y te dice algo sin consentimiento, no al oído, y que ya esa escena te produce temor, bueno, es el diferencial con el cual transitamos mujeres y diversidades por las ciudades, ¿no? Y me gustaría, Diana, que nos cuentes, bueno, y yo desde la ignorancia plena, y lo reconozco, ¿cuál es el aporte de la geografía? Porque pensaba, digo, en el diseño de las ciudades para pensar esta temática de la seguridad. Bueno, mirá, desde las geografías feministas nos sumamos o nos complementamos a todo lo que se viene haciendo, pero más que nada centradas en el espacio, porque lo que nos interesa es la desnaturalización de la dominación masculina del espacio.
Y esto sí que es una gran preocupación porque el espacio es hetero-cis normado y tenemos que encarar todo un proceso de sensibilización de las desigualdades y opresiones de género que se van dando espacialmente pero de manera encubierta. Y esta es nuestra verdadera preocupación. ¿Por qué digo de manera encubierta? Porque las asimetrías de poder también tienen un correlato espacial. Todo lo que vemos en el medio social y demás, lo estamos viendo en el espacio, ¿no? Entonces hay que resignificar las prácticas espaciales cotidianas de los lugares donde vivimos para poder defendernos y para construir, decimos, una nueva justicia espacial feminista, justa e inclusiva, por supuesto más democrática. Entonces ahí es donde entra la geografía a repensar y a ver cómo superamos el límite o esa barrera que se impone ante silencios espaciales cómplices. Así me gusta decirlo, porque son estereotipos que van perpetuando los roles de género, que terminan siendo o que son rígidos y que responden a este sistema social, cultural y económico, etcétera, etcétera, que prioriza el patriarcado. Entonces, las ciudades que transitamos son ciudades patriarcales, no son ciudades seguras. Es más, las mujeres y las disidencias tenemos que pensar en una nueva seguridad, una seguridad para armar, nos decimos. Y acá cito a Leslie Kern, que es una geógrafa canadiense que escribió un libro hermosísimo que se llama La ciudad feminista, y que justamente habla de esto de que las mujeres hemos sido educadas para pasar desapercibidas. Un poco todo esto que decía Liliana, ¿no? Y lo que decías vos también, Mariana. El tema es no llamar la atención, porque si llamamos la atención por distintas cuestiones, como la forma de vestir, o la forma de expresarnos, o la forma de hablar, bueno, podemos ser castigadas, entre comillas, ¿no? Porque es el disciplinamiento para volver a estar en el lugar que nos toca dentro de la ciudad. Ese lugar que nos toca dentro de la ciudad está determinado por cómo usamos el espacio geográfico. El espacio geográfico lo pensamos como el contenido social del choque de las diferencias, ¿no? Ese choque de las diferencias también está dado por la diversidad, por la heterogeneidad, y decimos, hay dos planos, uno referencial y otro simbólico. El referencial es el que estamos todos los días transitando, ¿no? El que sabemos que hay una materialización concreta por el lugar donde pasamos. Ahora, el simbólico, que es lo que me interesa aportar en esta charla, tiene que ver con lo que se asocia al poder, con las relaciones de poder, ¿sí? Y al estatus de quien ocupa ese espacio. Entonces, por eso la geografía feminista se preocupa en estos casos de la seguridad para armar, porque no tenemos que tener en cuenta únicamente el medio construido, sino que tenemos que pensarlo desde ese espacio social hetero-cis normado que nos da como resultado esa ciudad que transitamos. Desigual, injusta, que espacialmente no es equitativa, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? ¿Cómo nos afecta permanentemente? Con todos los ejemplos, los iba a dar, pero Liliana se anticipó y los dio casi todos, sobre cómo transitamos en la ciudad y cuáles son los verdaderos problemas que tenemos, ¿no? Entonces, hablamos de esa seguridad para armar, porque, por ejemplo, una mujer joven siempre está como siendo sujeta a ese castigo de la violencia sexual si desobedece las reglas. Esto que vos decías, Mariana, recién, ¿no? De todas las cuestiones que hemos tenido que transitar y que transitamos. Yo ahora soy más vieja, pero cuando era más joven, todo lo que dijiste, esto nos ha sucedido a todas y seguramente a las que están escuchando, ¿no? Pero acá apareció una cuestión que a mí me parece muy interesante para romper estos mitos sexistas, que nos recuerda todo el tiempo qué se espera de nosotras,
que se nos moldean los mapas mentales, ¿no? Por dónde tenemos que ir, por dónde no, dónde está el verdadero peligro real, ¿no? Entonces, acá hay una cuestión de disciplinamiento que nos dijeron, hay que comportarse de tal manera, se puede transitar de tal manera, y dividimos el tiempo de noche y de día. No es lo mismo transitar por una plaza de noche que de día, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí es donde aparecen los límites de poder transitar, de poder trabajar, de poder caminar, de poder divertirnos, de el tema del deseo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos con una ciudad que está pensada para ambientes urbanos que están estructurados para las normas de la familia patriarcal? Entonces no está pensada para todos, ¿no? Sino que aparece una ciudad segregada por géneros que tiene que ver con el mercado del trabajo, con los roles de género tradicionales, y que de alguna manera refuerza esta norma de la familia patriarcal. Y es donde ahí aparece la geografía para repensar, o sea, ¿qué hacemos con nuestras metodologías para poder contribuir a una sensibilización de nuestras necesidades y de las necesidades de todo el mundo, no solamente las nuestras, ¿no? Entonces, bueno, esto nos cercena las oportunidades de cómo nos movemos en el espacio, pero acá quiero llevarlo también a lo personal es político. No solamente vamos a pensar el derecho a la ciudad cuando transitamos el espacio público, sino qué pasa en ese umbral que sería la puerta, traspasando la puerta hacia adentro, que son nuestras casas. Y ahí es donde aparece esa seguridad para armar que trasciende, que no es únicamente el derecho a la ciudad pensado en el afuera, sino que es el derecho a la ciudad porque nuestra casa, que forma parte de la ciudad, termina siendo, en muchos casos, los lugares más violentos y más peligrosos para las mujeres, sobre todo aquellas que sufren violencia de género. Tal cual. Entonces, Cuando te escuchaba, Diana, pensaba exactamente eso, ¿no? Las estadísticas de femicidio dan cuenta que la mayoría ocurre en el ámbito intrafamiliar, o sea, en el ámbito de la propia casa, del hogar. Lo mismo los abusos sexuales, ¿no? Esta idea del sátiro, del exhibicionista, con la cual crecimos y nos atemorizamos al transitar por la ciudad, en realidad el mayor riesgo está en los propios hogares, ¿no? Por lo que marcan las estadísticas. Y eso está, qué interesante cómo juega a la hora de que cada una de nosotras transitemos la ciudad, porque ese temor lo tenemos, aunque en la práctica, podríamos decir, la estadística diría que, bueno, hay que cuidarse más muchas veces de lo que sucede en el propio hogar, que debería ser el ámbito seguro. Quería retomar con Liliana, para hacerlo así, el ida y vuelta, ¿cómo incide la planificación del territorio en la seguridad para las mujeres? Digo, ¿qué es lo que hay que tener presente? Además de que uno va a decir, bueno, luminarias, o que no esté el pasto alto, ¿no? En una plaza. Digo, ¿qué cosas hay que pensar desde la planificación para pensar en ciudades seguras para mujeres y diversidades? Estás muteada. No, No no te se escuchamos. escuchan. No se escucha. A ¿Sí me ver, escucha? Ahí sí. ahí sí, ahora sí. Bueno, que lo primero que hay que reafirmar y recordar, que la ciudad es producto de intereses contrapuestos que disputan permanentemente el acceso del presupuesto público. Los que tienen más poder tienen más voz, sin duda. Y nuestras ciudades se caracterizan por grandes desigualdades, como recién decía Diana, que se expresan en el territorio. O sea, uno que ve sectores de alta renta que tienen absolutamente todos los servicios, infraestructura, posibilidades de accesos vehiculares
que los llevan a distintos puntos de los bienes y servicios que la ciudad ofrece. Fundamentalmente en las últimas décadas, barrios cerrados, con perímetro controlado. En la ciudad de Córdoba hay aproximadamente 600, que transforman la ciudad prácticamente en guetos, ¿no? Donde la esencia de la ciudad se rompe, que es la interacción social, el aprendizaje de la alteridad, de la diversidad de sujetos que la habitan. Entonces, por un lado, sectores de alta renta y sectores absolutamente carentes de todos estos servicios para la vida, que posibilitan la vida. Y en ese sentido, o sea, tenemos ciudades segregadas, ciudades fragmentadas, segregadas física y socialmente, que potencian la segregación social para determinados sectores. Entonces, en ese contexto, y vuelvo a lo que me preguntabas al inicio, ¿qué motivó que yo comenzara a trabajar esta temática? Evidentemente, las mujeres, por la división sexual del trabajo, ¿no? Evidentemente son las que dependen mayoritariamente de esos servicios. Entonces, son, al depender, o sea, el transitar la ciudad para acceder, ¿no es cierto?, sin transporte público, sin infraestructura adecuada, por lugares inseguros, etc., se transforma en un obstáculo permanente. O sea, el derecho a la ciudad, evidentemente, no está lejos de accederse. Y el ordenamiento territorial es una herramienta que tienen los gobiernos locales, obviamente, que depende de la voluntad política, de cómo pienso un modelo de ciudad. Lo pienso priorizando todo aquello que tiene un valor de renta en el mercado, o lo pienso priorizando el bien común. Distribuyo los recursos en servicios, en equipamiento, en infraestructura, con cierta equidad en el territorio. Entonces son dos modelos de ciudad, o sea, contrapuestos. En ese sentido, pensar, ¿no es cierto?, cómo la planificación urbana puede favorecer la seguridad en las ciudades y puede favorecer la vida, digamos, es atender esa demanda de la diversidad de la población que habita las ciudades y que el urbanismo feminista hoy promueve. Entonces, hay una interpelación fuerte a las ciudades extendidas, se apuesta por una ciudad más compacta, con densidad de vínculos humanos, pero fundamentalmente una ciudad con mixtura de funciones, de apoyo, de servicios de cercanía, de apoyo a la residencia, la educación, la salud, la recreación, el abastecimiento. La pandemia lo puso en evidencia. O sea, puso en evidencia esa ciudad, ¿no es cierto?, que es excluyente, fundamentalmente excluyente para determinados sectores, ¿no es cierto?, que fundamentalmente dependen del transporte público, de los servicios públicos, etc. Entonces, en ese sentido, pensar que el espacio, la conformación del espacio de la ciudad, no puede resolver por sí mismo el problema de la violencia urbana y de la violencia de género, porque estamos hablando de violencia económica, de violencia física, de la desigualdad obscena como una violencia explícita, etc. Pero decimos que tampoco es neutro. El espacio no es neutro. Entonces, pensar un modelo de ciudad inclusiva, democrática, con espacios públicos, con mobiliario urbano, infraestructura que inviten a su permanencia, a su uso, implica una ciudad que potencia la seguridad, porque uno transita por lugares donde hay un control social pasivo. Las canadienses ya lo decían hace mucho, lugares donde una pueda ser vista y oída para pedir ayuda en caso necesario.
pero digamos, transita por espacios donde hay vitalidad urbana, donde está el barcito, el comercio, la gente que se desplaza, los niños, adolescentes jugando en el parque, la gente de mayor edad a la sombra de un árbol en el parque porque el mobiliario urbano lo posibilita. Entonces, yo creo de que en ese sentido la planificación urbana es una herramienta indispensable, pero acá viene otra cosa, la participación activa de la ciudadanía. Lamentablemente en nuestras ciudades las consultas, cuando son vinculantes, mejor dicho, son pocas veces vinculantes. O sea, se convoca a la población, se hace un listado de las demandas, pero luego no hay una evaluación, un seguimiento, un monitoreo, ¿qué de esas demandas? Recién hablábamos, previo a abrir este espacio con las colegas, con Cecilia y Diana y demás, del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que reconoció a las mujeres como interlocutoras válidas para pensar propositivamente el plan de ordenamiento territorial. No es que se las convocó para hacer un listado de demandas, sino que discutieron artículo por artículo, o sea, la definición, qué contemplaba, propusieron variantes. A ver, proceso complejo que da para mucho, pero digo, tuvo fundamentalmente, ¿no es cierto?, un cierto éxito que ahora se verifica en el sistema distrital de cuidado, que viene de esa agenda de las mujeres que fueron convocadas, digamos, para tener voz en pensar un modelo de ciudad incluyente no solo para las mujeres, las diversidades sexuales, sino para todas las personas. Las ciudades cuidadoras que ahora se habla, ¿no? Una ciudad cuidadora es una ciudad que permite la calidad de vida para varones y mujeres, no solo para las mujeres. Tal Bueno, cual. Gracias, Liliana, qué interesante lo que señalás en torno a, bueno, la necesidad de planificación y sobre todo esta cuestión de las grandes desigualdades que también están en la matriz de nuestras ciudades. exacto, exacto. Y pensaba, me quedé con un concepto que dijiste, Diana, los silencios espaciales cómplices. Tomé nota para ver si nos, por ahí es algo que desconozco yo y quienes están del otro lado están más en tema. Eso y los espacios del miedo. Si querés un poco meterte por ahí, bueno, y seguirás por donde quieras. Sí, nuestra preocupación tiene que ver con estas cuestiones de que el espacio no atiende la diversidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí aparece una especie de igualdad vedada, ¿sí? Que no reconoce estas diferencias, ni las diversidades, ni esto que Liliana también explica en las planificaciones, en el ordenamiento territorial y demás. Y entonces nosotras lo que nos preocupa es dentro de nuestras metodologías tratar de construir una caja de herramientas, así le llamamos, nuestra caja de herramientas con metodologías feministas que obviamente son mucho más inclusivas que todas las metodologías y todos los cursos de metodologías que habremos hecho, ¿no? El espacio silenciado cómplice de las opresiones tiene que ver con aquellos espacios que nadie ve, pero que todos saben que existen. ¿A qué me refiero con esto? Esto tiene que ver con delinear nuevas políticas públicas y demás que nos rompan las asimetrías de poder en el uso del espacio. Cuando hablamos de espacios silenciados cómplices, tengo que pensar, y esto es lo que más nos moviliza, es en cómo mapear las injusticias. Lo que no se ve, lo que no encontramos materializado en el espacio, sino que hay cuestiones que son clandestinas, que todos sabemos que existen, pero que nadie hace mención de estas situaciones. Me estoy refiriendo especialmente a situaciones como, por ejemplo, espacios impugnados.
¿Qué son los espacios impugnados? Son aquellos espacios que tienen una contradicción, donde hay situaciones ilegales, pero que son amparadas en un silencio cómplice de la sociedad, ¿sí? Que perjudica a quienes han sido captadas en esa situación. Por ¿Te ejemplo, referís, perdón, Diana, te referís, por ejemplo, a las tramas narco en las ciudades? exactamente, estoy hablando de narcotráfico, estoy hablando de trata de personas, ¿sí? Entonces estamos viendo lugares del miedo que realmente son una complicación para transitar la ciudad, pero que no aparecen en ningún lado, ¿sí? Y sin embargo sabemos que existen. Son espacios negados, inclusive algunos hasta vergonzantes, porque refiere a lugares que son marginados, excluidos, invisibilizados, como por ejemplo aquellas zonas de prostitución en la ciudad, ¿sí? O de trabajo sexual, depende del paradigma donde nos podamos situar. Entonces, estas formas que encontramos en la sociedad es lo que nos está preocupando a las geografías feministas, ¿no? Como un aporte a todo lo que se viene realizando desde otras miradas. Los espacios de la violencia de género, cuando, por ejemplo, tenemos los registros o los subregistros, porque sabemos que es muy difícil identificar a todos los casos de femicidios, transfemicidios, travesticidios que tenemos en el país, ahí podemos armar mapas que tienen que ver con las estadísticas oficiales, pero también tenemos mapas que refieren a la memoria espacial del dolor de las mujeres. Esa memoria espacial del dolor de las mujeres queda plasmado en lo que llamamos espacios del miedo. Y en esto estamos trabajando con las efemérides feministas, como por ejemplo los 8M, los 3J, los 25N, porque sabemos que vamos a encontrar esto de los saberes populares en la calle que son necesarios para que la academia no sienta que se sirve de ellos, sino al revés, que son los saberes populares los que nos dicen cuál es el camino a seguir. Y en estos espacios del miedo, nosotros hablamos de espacios impugnados, espacios negados o trivializados o ignorados, espacios de violencia de género, ¿no? Entonces decimos que ¿qué tipo de mapas vamos a realizar? Porque nuestra herramienta es el mapa. Después yo les voy a mostrar, si me dejan, alguno de estos mapas, como para ver qué estamos haciendo, porque no están las bases de datos geográficas. Las tenemos que construir. Y ese es nuestro desafío, ¿sí? ¿Cómo hacemos para llegar a estos espacios que sabemos que están, pero que son muy difíciles de identificar, ¿no? Entonces, un poco esto, ¿no? Mapeando las injusticias es que aparece el mapa como un recurso poderoso desde la geografía, ¿no? Para poder acercarnos en una contribución a las políticas públicas de los distintos ámbitos. Un poquito esta sería la respuesta. Y los espacios del miedo, después podemos conversar sobre qué se entiende por espacios del miedo o qué entendemos desde nuestra ciudad por espacios del miedo, donde decimos que para nosotras es una vivencia individualmente experimentada, pero que es socialmente construida y culturalmente compartida, citando a Reguillo, ¿no? Adaptándolo un poco tal vez a nuestras propias vivencias, y que cada lugar o cada ciudad construye sus propios referentes de amenaza y de formas de reaccionar a esta amenaza y cómo se gestiona. Esto estamos haciendo en nuestra ciudad y lo hicimos bajo las efemérides y demás. Entonces, bueno, son lugares de disputas en cuanto a su significado, tratando de mirar la legitimidad, qué intereses se dan en estos lugares, ¿no? Entonces, bueno, la geografía y el activismo van de la mano para combatir este miedo y ver qué cartografías podemos ir acercando.
Y a su vez sabemos que tendemos a ir a ciudades más seguras, pero la verdad es que falta mucho, mucho por hacer. O sea, faltarían muchos más paneles como este, Mariana, donde podamos enriquecernos desde las distintas disciplinas. Qué bueno lo que señalás, sobre todo esta idea de los mapas de las injusticias, ¿no? Qué interesante concepto y cómo reconstruir sobre todo los del miedo cuando están atravesados por, bueno, situaciones que están en la ilegalidad. Y también pensaba esta cuestión de cuando se discute sobre las llamadas zonas rojas, ¿no? Vinculadas al trabajo sexual o a la explotación sexual o a la prostitución, que muchas veces se convierten en inseguros para ciertos tipos de vecinos, ¿no? Esta cosa, para algunos vecinos son como degradan su barrio, su zona, y para otros se convierten en zonas, digo, seguras por esa presencia permanente y la iluminación y el tránsito y demás que favorece que haya seguridad, ¿no? Como esas tensiones que se ponen en juego. Liliana, yo sé que vos estás media apurada, por eso quería darte lugar para que nos cuentes la experiencia del programa Ciudades Seguras para las Mujeres, que se impulsó desde la red Mujer y Hábitat en aquel momento con Ana Falú desde UNIFEM, ¿no? Y Rosario fue una de las ciudades donde se intervino. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué es lo que quedó de aquella experiencia? Estás muteada, ¿no? A Que ver, pongo el micrófono para escuchar cuando habla Diana, no sé por ahí qué, está. y después me olvido de sacarlo. Bueno, mira, fue entre el 2006 y el 2012. Lo que quedó de esa experiencia del programa regional, que digamos que lo innovativo fue reconocer, bueno, por un lado, la vinculación entre violencia urbana, violencia de género y las condiciones socioterritoriales. Que el programa regional, una vez que terminó, fue tomado por ONU Mujeres y hoy es un programa global que está en distintas ciudades, no solo de América Latina, sino de África y Asia, y se llama Ciudades y Espacios Públicos para Mujeres y Niñas. Evidentemente retoma los aprendizajes del programa y yo diría, a ver, hoy no podríamos afirmar que como resultado hemos logrado mayor seguridad, reducir la violencia de género, absolutamente, porque son transformaciones culturales y procesos larguísimos. Pero sí que hoy hay metodologías instaladas, que hay proposiciones concretas para el ordenamiento territorial y que hay redes de mujeres fortalecidas para la incidencia política en los temas de seguridad, que son las que de alguna manera en cada ciudad donde se participó tienen la posibilidad de demandar al gobierno local o articular con otras organizaciones sociales para buscar estrategias que puedan dar respuesta o por lo menos minimizar los efectos de la violencia y sobre todo de la inseguridad. Lo que hizo el programa, porque fue complejo y con muchas aristas, pero grandes cuatro líneas, digamos, de acción. La producción de conocimientos, fundamental. O sea que esto es lo que se transmite, ¿no es cierto?, a la planificación física. ¿Cuáles son esos espacios del miedo que dice Diana, ¿no? O sea, ¿cuáles son las violencias específicas? ¿En qué lugares? ¿Cuáles son las condiciones socioterritoriales que favorecen y obstaculizan? En ese sentido, se aplicaron metodologías innovativas que hoy ya se las utilizan muy comúnmente, que nosotros las tomamos de las canadienses, que son las famosas auditorías o caminatas exploratorias para identificar esos lugares de inseguridad, y a veces se los hace acompañados de funcionarios o funcionarias de acuerdo al área del gobierno local de que dependa la responsabilidad de ese sector, ya sea el espacio público, la iluminación, la carencia de equipamiento, de mobiliario, etc.
Y ahí una de las cosas que quería remarcar, retomando lo de Diana, que en el caso de Bogotá, ¿hola? ¿Se escucha? Sí, sí, ¿Hola? se escucha perfecto. Pensé que se había cortado mi internet. En el caso de Bogotá, por ejemplo, cuando se hizo un mapeo de los lugares donde varones y mujeres sufrían violencia de género, en qué horarios, cuáles eran las condiciones del territorio que lo producían, bueno, puertas adentro y puertas afuera, una de las cosas más impactantes de ver los mapas era que el de las mujeres, por supuesto, era mucho más denso que el de los varones. Pero cuando uno miraba el de los varones, también era, digamos, relativamente denso, pero la diferencia sustantiva que en el caso de los varones eran menores de edad aquellos que habían sufrido agresiones sexuales, mientras que en el caso de las mujeres era en todas las edades. Entonces, ¿cómo, por un lado, la desagregación de los datos desagregados por sexo, pero luego viene la interpretación de esos datos de una perspectiva de género y feminista para poder de alguna manera aportar a la política urbana. Entonces, y ahí era bastante claro porque estaba el mapa, que ya era decidor, pero dándole otra vuelta al análisis es lo que se captaba. Bueno, interesante también ver los horarios, ¿no es cierto?, en que mujeres y o varones eran agredidos, que también hablaba de una socialización diferente en el espacio público. Recuerdo que en este caso fue un estudio que publicó la alcaldía de Bogotá que se llamaba Mujeres Víctimas y Victimarias, y ahí se veía cómo las mujeres, inclusive jóvenes que o no jóvenes con hijos que por el conflicto armado eran expulsadas a las periferias de las ciudades de Bogotá, eran cooptadas por el narcotráfico. Y eso asocio a lo que está pasando también en nuestro país como tema de violencia a considerar, que son por lo general mujeres jóvenes con hijos, sin empleo, que han sufrido violencia de género y que se dedican al menudeo, como se le dice, pero que es el mayor porcentaje de encarcelamiento. Entonces digo, bueno, esto para decir cómo la producción de conocimiento, que fue una de las líneas de acción del programa, digamos, como cuestión ejemplificadora en estos temas que parecen obvios, pero cuando uno ve las estadísticas que están detrás de la política urbana, puede llegar a encontrar datos desagregados por sexo, pero inmediatamente cuando se hace la síntesis se vuelven a agregar. Y se habla de población, de hogares, de familia, pero no se sabe quiénes son los sujetas concretos que componen esos hogares y por lo tanto sus demandas específicas. Otra línea de acción importante fue la sensibilización a distintos actores sociales. Se trabajó con los medios de comunicación, con periodistas, se trabajó con jóvenes, mujeres y varones, tratando de interpelar las conductas violentas, interpersonales, tanto en los espacios privados y públicos, que concluyó en un libro que se llamó Jóvenes al Ruedo. En Rosario fue muy interesante la campaña que se hizo producto de un concurso que era no necesitamos ese apoyo para el transporte público y que fue el logo, que no sé si existirá todavía, de la tarjeta con la cual se accede al transporte. Y el otro día, para mi beneplácito, en un ómnibus en Córdoba que traslada las personas de la terminal de ómnibus al aeropuerto, el ómnibus llevaba ese logo, no necesitamos ese apoyo. Bueno, que es una figura de un hombre y una mujer muy abstracta, donde se manifiesta
esa situación típica del transporte público. Después una campaña muy hermosa que se hizo en toda América Latina, también fruto de un concurso del programa regional Ciudades Seguras, que se llamó Mujeres por la Ciudad, y eran esculturas, de esculturas con forma de mujer, que se colocaban en distintos espacios públicos, sin decir absolutamente nada, y con la complicidad de los y las periodistas, comenzaban a decir en la radio, en los periódicos, si alguien sabía algo de qué se trataba, y bueno, y se dejaba que la gente lo interviniera. Entonces fue muy sintomático porque muchas de esas esculturas fueron agredidas, se escribían cosas obscenas, otras no tanto, pero demostraba qué le pasaba a un cuerpo de mujer en el espacio público, y que una ciudad donde las mujeres fueran agredidas no podía ser una ciudad segura para nadie. Y la tercera línea de acción fue fundamentalmente el fortalecimiento de las redes de mujeres, que es lo que dije anteriormente, para la incidencia política, y sobre todo trabajando articuladamente para lo que se llamaba coproducir la seguridad con distintos actores. Por supuesto, el gobierno local con la responsabilidad primera, y las organizaciones sociales y de mujeres proponiendo y de alguna manera transfiriendo los conocimientos que salían de los diagnósticos participativos, de las metodologías que se habían empleado. Y para finalizar, se hicieron algunas intervenciones socioterritoriales que pretendían ser ejemplificativas de cómo se podía mejorar un espacio público, que cumpliendo esta premisa de que si bien el espacio no es el responsable de la violencia hacia las mujeres, sí es una dimensión activa que puede contribuir a promover otras prácticas sociales, otras maneras de relacionarse, y promover ciudades seguras para todas las personas. Muchas gracias, Liliana. No sé si tenés que irte, si No, necesitas, querida, no, ya lo podés esperar. resolví. Ya lo Bueno, resolví. bárbaro. Bueno, genial. Igual ya vamos, le voy a dar la palabra a Diana para que nos muestre los mapas. Yo quiero ver esos mapas. ¿Tenés forma de compartirlos o? Y voy a intentar, porque recién antes de comenzar habíamos probado y funcionaba, así que Ah, buenísimo. esperemos que ahora funcione. Así Sí, ahí está, perfecto. aquí está. Bueno, bueno, acá lo que les estoy mostrando, espera a ver si lo puedo poner mayor, más grande. ¿Se ve bien? Sí, yo lo veo, bueno, estoy en una computadora, no sé, tal vez quienes están en un teléfono, pero en general creo que la mayoría está, porque los veo apaisados, están en computadora, se ve muy bien. Bueno, en este caso estoy mostrando algo que tiene que ver con esto de los espacios impugnados, esto que dije, ¿no? Los lugares que nadie ve, pero que todo el mundo sabe que existen. Y en este caso tiene que ver con los espacios en la ciudad, que ahí tenemos un serio problema porque es no estereotipar el espacio, ¿no? Entonces ahí se le tienen que levantar todas las capas de calles y demás, o sea, no podemos identificar exactamente el lugar, ¿no? Aunque nosotras sabemos a qué nos estamos refiriendo, no podemos presentar los lugares desagregados. Entonces, en este caso tenemos en este punto de calor, que así le llamamos en geografía, que es la concentración de puntos en un solo lugar, donde acá se da uno de los eventos de trata de personas, lo estoy mostrando porque tiene sentencia firme y porque ya tiene a los proxenetas condenados y demás, por eso lo estoy mostrando, si no, no lo estaría mostrando, donde, por ejemplo, ahí aparece dentro de los espacios del miedo
ese recuerdo que yo decía hace un rato sobre esa memoria del dolor, ¿no? Que tenemos las mujeres de transitar por ese lugar. Otra de las cuestiones que quería mencionar, por ejemplo, acá tenemos el mapa de femicidios de Argentina, pero cuando ya bajamos en la escala geográfica para poder analizar el tema, vemos un punto rojo muy importante en la ciudad, donde ahí este mapa se hizo en el 2018 y habíamos pasado un femicidio muy cruento, todos lo son, pero bueno, este era el caso de Ailín Torres, que fue asesinada por su expareja en noviembre del año 2017. Entonces, esto estaba tan reciente en las memorias de las mujeres que quedó plasmado en el territorio, no como una mera localización, sino en realidad como una marca territorial que le da sentido a esa memoria, ¿no? Entonces no es un espacio cualquiera, sino que justamente es ese espacio que nos lleva a reflexionar sobre los femicidios. Otra de las cuestiones que mostramos son los mapeos corporales. Y esto que tratamos de captar el territorio con nuestros propios cuerpos, donde tomamos conciencia de lo importante que es defender el lugar que habitamos. Quiero decir, si el entorno se violentan nuestros cuerpos. Y si nuestros cuerpos se violentan, también se violenta el medio en el que estamos insertas, ¿no? Entonces acá armamos los mapeos corporales a través de la subjetividad corpórea. No voy a dar una clase de geografía, pero solo les quiero mostrar qué estamos haciendo. En este caso estamos hablando del mundo al revés del narcotráfico, donde vemos todos los eventos que pasan a partir de una de las personas que fueron entrevistadas, donde no hay ninguna capa de calles ni nada que pueda identificar el lugar específicamente. También cuestiones que hicimos en pandemia, como qué te pasó con el quédate en casa y esos mapeos colectivos, donde la espalda, los hombros, la cabeza, toda la sobrecarga de las mujeres de lo que nos pasó durante el 20 y el 21. Y por último, son talleres de mapeo cuerpo-territorio para consolidar ambientes laborales libres de violencia. Acá ya no estaríamos hablando de la seguridad en sí de la ciudad, pensando en el afuera, pero sí en la seguridad de nuestros ámbitos de laborales, ¿no? Entonces, bueno, un poquito eso como para que tuviéramos o nos lleváramos al menos una idea de los desafíos que nos estamos proponiendo y de alguna manera participando de GeoFemSur, que es una red latinoamericana de geografías feministas justamente del sur, y donde tratamos de la perspectiva decolonial del pensamiento para tratar de construir nuestras propias teorías y nuestras propias metodologías, yendo a esta idea de descolonizar nuestra cabeza, ¿no? Esto es muy difícil, pero bueno, estamos en ese camino, tratando de conceptualizar nuevas formas de comunicación que tiene que ver justamente con los mapeos corporales, los mapeos de lo invisible, los mapeos de lo silenciado, los mapeos parlantes, los mapas de relieve de la experiencia, por decir algunas de las cuestiones en las que nos estamos embarcando. Y bueno, estas son las herramientas con las que vamos a luchar frente al patriarcado. Qué interesante, Diana, esos mapas y me imagino esas convocatorias comunitarias para sumarse sobre todo a los mapeos corporales, y qué fuerte lo que aparecía ahí en esas producciones colectivas. Nos quedan muy poquitos minutos, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer quienes están del otro lado, es el momento. Ya sea por chat o que rápidamente levanten la mano y puedan formularla. A ver si hay alguien más que quiera sumar
alguna inquietud, si no, vamos a ir cerrando. Decirles que como cada último martes del mes, el próximo último martes de noviembre, nos volvemos a encontrar. La idea del próximo encuentro van a tenerla, siempre es a las 18, va a ser sobre ciudades y cuidados, que sé que es un tema, justo hoy es el Día de los Cuidados, ¿no? Creo que es así, que es una fecha que hoy por lo menos en redes sociales lo vi, no sabía que existía esta fecha, pero bueno, que es un tema que sabemos que el hecho de que nos hacemos cargo mayoritariamente las mujeres de las tareas de cuidado es el gran eje de la desigualdad. Digo, a partir de ahí, todo lo demás. Y que afortunadamente desde la economía feminista, sobre todo, se viene dando visibilidad para mostrarla y para ponerla en agenda en políticas públicas, para medir lo que es el uso del tiempo, de esos tiempos de mujeres y diversidades dedicado a los cuidados, no solo en el ámbito doméstico, sobre todo ahí, pero también en el ámbito comunitario, hoy en este contexto de crisis económica tan fuerte, ¿no? Las cocineras comunitarias, donde las tareas de la alimentación, digo lo más básico, pero a nivel comunitario hoy están poniendo el hombro, aún cuando desde el gobierno nacional se retase la entrega de alimentos. Así que hago la invitación. Acá nos llevamos, como siempre, en cada encuentro un montón de cosas, el tema de los diagnósticos, de pensar dónde está la inseguridad, si en el adentro o en el afuera, ¿no? De los hogares. Muy interesante toda la experiencia de ciudades seguras que se hizo a partir de este programa de UNIFEM, que hoy es un programa global de ONU Mujeres, ciudades y espacios públicos para mujeres y niñas, con actividades muy puntuales, ¿no? No solo la producción del conocimiento, cuáles son esos espacios del miedo, las auditorías o caminatas exploratorias, me parece que también algo súper interesante, ¿no? Esto de mirar efectivamente qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, los datos desagregados por género, la sensibilización, sumar a distintos actores sociales, ¿no? El tema de las campañas públicas, las esculturas como con forma de mujer, me pareció algo como esto que con tanta claridad te muestra, ¿no? Lo que nos pasa, y sobre todo el fortalecimiento de las redes de mujeres para la incidencia política. Y ahí el trabajo de las geógrafas feministas, ¿no? Mostrando otros mapas que no son los mapas que habitualmente vemos cuando pensamos en las ciudades. Así que hay un montón de cuestiones que nos llevamos para seguir pensando cómo planificar ciudades con perspectiva de género e inclusión social. Les agradezco mucho a todas y a todos por haberse sumado a esta actividad organizada por la Usina Social. Y bueno, nos volvemos a encontrar, Ceci y Nieto, que nos dio la apertura y el inicio de la actividad se tuvo que retirar por cuestiones de trabajo. Y nos volvemos a encontrar el próximo último martes, que no sé qué cae, de noviembre, para pensar las ciudades y los cuidados también desde una perspectiva de inclusión social y perspectiva de género, ¿eh? Muchas gracias.